No, ni florcita, nada. Espero se entiende, tal vez claro, nada para que se entienda mejor. Para que lo tengan como un libro también, lo noten aquí. Bien, vamos a empezar. Acá me falta el título. Capacidad de carga última en cimentaciones superficiales. Bien. Entonces, tú vas a campo, ¿no es cierto? Estás con tu casco, ingeniero es al final, fin, ¿no? Dice ingeniero, hay que construir acá un hospital nivel 3, ¿no? Pero lamentablemente, pues yo sé que te gusta estructuras, gestión, lamentablemente tienes que colocarlo en el suelo. Así que tienes que retroceder a cimentación. Y te dice, ¿cuánto es la carga que soporta este suelo? Esa es la capacidad de carga última. Esa capacidad de carga última es la presión máxima que puede soportar el suelo y está en unidades de esfuerzo, es decir, fuerza por área unitaria, ¿no? Pues está en kilonewton por metro cuadrado. Ojo, esta capacidad de carga última no es la resistencia al corte del suelo, ¿ya? Sino es la máxima carga, la máxima presión que puede soportar el suelo. ¿Listo? ¿Cómo lo representamos eso en un grafiquito, más o menos? Si hacemos un ensayo de placa de carga en campo, aquí vamos a tener esfuerzo, que vamos a tener deformación, ¿no? Imagínense como si esta casa pues, estuviese presionando el suelo. Entonces, el comportamiento del suelo es similar a una curva así, ¿no? Donde esta capacidad de carga última va a estar aquí. Ahí va a estar. ¿Sí? Es lo máximo que puedes soportar. Pero tú no puedes diseñar pues a ese nivel de capacidad en la condición crítica, ¿no? Por todas las limitaciones que hay en las ecuaciones de Terzaghi, y todo lo que vamos a aprender, ninguna de ellas representa el comportamiento real del suelo en campo. Por esa razón mejor trabajamos con una admisible, el Q admisible. Entonces, aquí es igual el Q admisible. Es ese Q dividido entre y con factor de seguridad. Según la E050, te recomienda que este factor de seguridad sea igual a 3. ¿Ya? Solo que hemos visto en las diapositivas de exploración del suelo, este factor de seguridad puede disminuir o puede incrementar, dependiendo dependiendo de la precisión con que se haya hecho el estudio de mecánica del suelo, ¿no? Quizás por ahí pues has matraqueado los resultados, entonces consciente nomás pones un factor de seguridad de 5. Lo más probable va a ser eso. Entonces, esta capacidad de carga les dije que es la máxima presión que puede soportar el suelo. La admisible obviamente va a estar aquí, ¿no? O sea, se va a reducir un poco. Entonces tienes una holgura de acá, ¿no? Ahora, ¿por qué falla? Aquí, ¿por qué falla? Pues porque al suelo ha sido superado su resistencia máxima al corte. ¿Ya? Entonces la resistencia al corte es intrínseco, está dentro de la capacidad de carga. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Por ejemplo, mecánica de suelos 2, ¿no? Tenemos ahí una masa de suelo y nosotros le sometemos a esfuerzos, ¿no? Tenemos el esfuerzo principal y el esfuerzo menor, ¿no? ¿Cómo falla el suelo? Supongamos que de esta manera, ¿no? Por el plano más débil. No sé cuál sea el plano. El ángulo de inclinación hemos aprendido que es θ, pero estos esfuerzos al corte están actuando aquí. Este es el esfuerzo normal y este es el esfuerzo
cortando, ¿cierto? Entonces este valor de acá es como si fuese este de aquí, pero el máximo que puede soportar el suelo. ¿Ya? Entonces el cortante es una propiedad más intrínseca, ¿no? Que también depende de la cohesión del suelo. ¿Listo? Bien, pasamos entonces a ver las ecuaciones. En fundaciones, obviamente tenemos fundaciones superficiales y tenemos fundaciones profundas. En las superficiales tenemos las zapatas aisladas y también tenemos las losas de cimentación. Ya en las profundas tenemos pilotes, caissons y también losas soportadas con pilote, ¿no? Es una combinación de losa-pilote, que cuando el suelo pues es de contra malísimo, ¿no? En pilotes tenemos hincados, excavados, tipo barrena y otros tipos de pilotes tipo torpedo, ¿no? Como ustedes han visto en la conferencia. Ah, está en la conferencia, ¿no? Sí. Ahí. Bien, señores. Entonces, aquí abajito vamos a ver algunos diagramas de fundaciones superficiales. Este es para una zapata cuadrada, para una circular y este es para una combinada, ¿no? Fíjense aquí en la zapata circular. El B es la dimensión con el que, o es el valor que se utiliza para calcular la capacidad de carga última del suelo. En este caso va a ser, bueno, como es cuadrada, pues es lados iguales, ¿no? Pero si fuese rectangular, sería B y este L. En caso de zapatas circulares es el diámetro, ¿ya? No es el radio, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la zapata rectangular, ahí tenemos el B. El DF es la profundidad de desplante y en este caso el T, a veces en los ejercicios vamos a poner como H, que sería el peralte de la zapata, ¿no? Ese peralte no depende tanto ya de las propiedades geotécnicas, sino de la parte estructural, ¿no? Supongo que en concreto armado ya estudiaron cómo deben dimensionar ese espesor de la zapata, ¿no? Principalmente debemos garantizar que no falle por punzonamiento, ¿no es cierto? Y por corte, para poder dimensionar cuánto de acero debemos colocar en la zapata. Este es para una zapata continua, este es el lado menor, obviamente esto es pues para muros, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego tenemos las zapatas combinadas. Combinamos las zapatas siempre en cuando pues el área necesaria de la zapata para soportar una carga se ve superpuesta con el área de otra columna. Entonces lo conveniente es ya unir el área de fundación de esas dos columnas, ¿no? Luego también tenemos un tipo anillo para fundaciones. Generalmente creo que no lo utilizamos. En puentes por ahí que se utiliza. Bien, esos son los tipos de fundaciones entonces que tenemos. Zapatas aisladas, zapatas combinadas, losas de cimentación, zapatas corridas, etc., ¿no? Tenemos las zapatas aisladas, entonces vamos a verificar en qué caso se utiliza y cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de fundación. ¿Sí, yo? Zapatas aisladas. Bueno, se utilizan para soportar cargas de una sola columna. ¿Qué más? Se utilizan cuando las cargas de la columna son ligeras, no están muy espaciadas y el suelo es homogéneo, ¿no? Principalmente esto de aquí. Cuando tenemos suelo homogéneo, pues es suficiente una zapata aislada.
irregular, ¿no? Y también suelos con buena resistencia. Las zapatas se flexionan con concavidad hacia arriba debido a la presión ascendente del suelo, por lo que se recomienda 2 capas de refuerzo. Bueno, en caso que tengamos este tipo de situaciones. Recuerden que según la norma E050 la profundidad del plante es mínimo 0.80 metros, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de fundaciones? Primero, que son más económicas, ¿no? Su construcción tiende a ser más económica en comparación con otro tipo de cimentaciones. Flexibilidad en su diseño, se puede adaptar de manera fácil a diferentes configuraciones de edificación y distintos tipos de uso eficiente de materiales, ¿no? La cantidad de concreto y acero que requiere, generalmente es la parte inferior, entonces se requiere menos refuerzo. Anulación de vibraciones puede ayudar a reducir la transmisión de vibraciones entre diferentes partes del edificio, por ejemplo en terrenos heterogéneos. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de fundaciones? Obviamente, por ser zapatas un poco más simples, van a soportar menos carga que otro tipo de fundaciones, ¿no? No son adecuadas para soportar cargas muy elevadas, lo que les hace inadecuadas para edificios muy altos o estructuras de gran porte. Homogeneidad del terreno, estos cimientos funcionan óptimamente en terrenos de características uniformes y en terrenos heterogéneos se vuelve un problema, ¿no? ¿Por qué se vuelve un problema? Pues como están aisladas y no están conectadas, ¿no? Son 2 columnas cimentadas prácticamente en suelo heterogéneo, pues quiere decir que este suelo de acá tiene distintas propiedades que este suelo de aquí, ¿no? Al final cada uno de ellos va a experimentar distintos niveles de asentamiento total y lo que resulta en asentamiento diferencial, ¿ya? Entonces estas fundaciones son más adecuadas para suelos homogéneos que tienen las mismas propiedades, las mismas cargas que se le transmiten, entonces se van a asentar de la misma manera. El problema no siempre está en el asentamiento de la edificación, sino en el asentamiento diferencial. Esas son las que crean fisuras, grietas, levantamiento del piso terminado. Mayor riesgo en terremotos, en terrenos propensos a heladas. Bueno, señores, en áreas donde el suelo es susceptible a las heladas, los zapatos deben ser colocados, ¿no? ¿Por qué la norma recomienda la profundidad mínima de desplante de 0.8? Porque se le antoja. ¿Por qué creen? Es justamente por esta razón, ¿no? Por la influencia de la variación térmica. Eso puede generar problemas de variación de volumen en el suelo, y de lo cual genera pues, asentamiento o otro tipo de problemas. Por esa razón que la profundidad mínima de cimentación es 80 centímetros. ¿Ya? Separación entre zapatos requiere una adecuada separación entre ellas para evitar interferencia, lo cual puede ser un desafío en terrenos con espacio limitado o muy fragmentado, ¿no? Se refiere más que nada al bulbo de presiones, ¿no? Donde hay una intersección, puede haber y eso puede generar pues, un mayor incremento de esfuerzo. Es decir, tenemos aquí unas zapatitas. El bulbo de presión, supongo que esto ya hicieron en mecánica suelos 1. Ocurre este de acá. Bien. Entonces estas zonas de aquí, si no son lo suficientemente separadas, van a generar una superposición de interferencias. Recomendaciones para el dimensionamiento de zapatas aniladas. Bueno, aquí mostramos una zapata rectangular de B por L. El B, el ancho de la zapata, debe ser como mínimo 30 centímetros más que el ancho de la columna. ¿Ya? ¿Qué más? El peralte de la zapata como mínimo debería ser ¿cuánto? 150 más 75, ¿cuánto da eso? Más o menos, por ahí, ¿no? Unos 22 centímetros más, mayor a 22 centímetros, ¿no? Como mínimo.
¿Por qué 75 milímetros? ¿Por qué esa altura de recubrimiento? Para que fluya en el concreto y esto estabilice los aceros. Ya, puede ser. Para evitar la corrosión, ¿cierto? Del acero. ¿Ya? Luego tenemos las zapatas combinadas. Bueno, los siguientes son los escenarios en los que una zapata aislada no cumple su propósito y entra en juego la zapata combinada, ¿no? Cuando dos columnas están tan cerca una de otra, que sus bases se superponen, cuando la capacidad de carga del suelo es baja, se requiere más área debajo de cada zapata, cuando la columna está cerca de la línea de propiedad, ¿no? La zapata no se puede extender en esa dirección y el centro de gravedad de la columna no coincidirá con el centro de gravedad de la zapata, ¿cierto? Esto es cuando tenemos zapatas colindantes, lo que generan son excentricidades, ¿no? Que más adelante ya vamos a ver. Entonces, tiene que ser una columna y una zapata de esta forma. El centro de gravedad va a estar aquí a la mitad de B medios, pero la carga va a estar actuando aquí, lo cual genera un momento. ¿Ya? Entonces, tú puedes decir que el ingeniero, yo quiero aumentar más que mi ancho. ¿El momento va a ser más o menos? Más, ¿no es cierto? Es porque esto es la excentricidad, ¿no? Si tú aumentas el ancho de la zapata, la excentricidad va a ser mucho mayor. Ya eso exclusivamente se resuelve. Entonces, lo único que podemos hacer pues, es incrementar a lo largo de la zapata, ¿cierto? Y eso genera zapatas combinadas a veces. ¿Ya? Y eso es. Bueno, algunas imágenes de zapatas combinadas no siempre son la misma sección, pueden tener una sección trapezoidal, rectangular. Bueno, estas son con vigas de conexión o vigas de cimentación, ¿no? Las vigas de cimentación siempre engloban el perante de la zapata y la conexión simplemente van por encima de la zapata. ¿De qué depende eso? Pues la viga de cimentación es más que nada para disminuir la excentricidad y los asentamientos diferenciales, ¿no? Entre zapatas aisladas. Y la viga de conexión es más que nada para que toda la fundación actúe en conjunto ante un movimiento sísmico. Conecta todas las zapatas. También cumple esa función también la viga de cimentación, solo que es cara, ¿no? Bien, aquí se ha traducido mal viga de correa, es la viga de cimentación. Consiste en transferir la carga de la columna que soporta una carga elevada a la columna interior. Supongamos que está con esta. Esta es la sección transversal, esta es la zapata, esta, y la que está al fondo es el final. Prácticamente es para compartir fuerzas, ¿no? Y reducir momentos. Luego tenemos las zapatas continuas o las zapatas corridas, que generalmente se utilizan para muros o para también se puede utilizar para toda la fundación de una pequeña edificación, ¿no? Se utilizan zapatas corridas para soportar las cargas procedentes de muros, paredes u otros elementos alargados. Este tipo de fundaciones funcionan muy bien para arenas, por ejemplo, cuanto mayor sea B, ¿no? Mucho mejor. En las dimensiones mínimas, ahí las tienen, el mínimo 2 veces BW, ¿no? Es decir, 2 veces el ancho del muro en este caso, ¿ya? Y el perante debería ser como mínimo también el ancho del muro, ¿no? Son dimensiones mínimas, obviamente. Bien, luego tenemos las losas de cimentación.
Supongo que ya vieron alguna vez las losas o no. ¿Dónde utilizamos losas? Generalmente cuando tenemos baja capacidad de carga del suelo, ¿no? O tenemos una alta heterogeneidad del suelo. Baja capacidad y cuando las posibilidades de asentamiento diferencial del suelo son altas, ¿no? Justamente suelos heterogéneos. A veces el hecho de que sea un predio de ese tipo no quiere decir que el suelo en esta ubicación sea el mismo en esta ubicación, ¿ya? Serían distintos. Entonces, lo que me va a generar son asentamientos diferenciales y en ese caso también puedo utilizar losas de cimentación, ¿no? ¿Qué más? Para calcular la tensión sobre el suelo se calcula el peso total de la estructura y el peso propio de la losa y se divide entre el área total de la cimentación. Ustedes saben, el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, cosa que cuanto mayor sea el área, pues menor va a ser el esfuerzo. Por esa razón es que se utiliza en suelos de baja capacidad de carga. ¿Listo? También para hacer, en caso de zonas sísmicas, es adecuado. La carga distribuye sobre la mayor área por la tensión total ejercida, por suelo de distribución, así la posibilidad de fallo por corte. Construcciones en zonas sísmicas, la losa proporciona mayor rigidez y resistencia ante movimientos. Obviamente, ¿no? Si no queremos construir losas para poder asegurarlo, colocamos vigas de cimentación, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues utilizamos losas. Obviamente una losa es mucho más cara que una viga de cimentación, ¿no? Depende mucho del tipo de suelo y de la notificación, ¿no? A veces calculan mal la capacidad de carga y deciden irse por losa. Tengo un amigo que me comentaba así, ¿no? Todo orgulloso, que había ejecutado una institución educativa por allá, un poco más hacia el sur de Puno, ¿no? Tenía 2 niveles. Bueno, el suelo era arcilloso, pero yo no creo que ameritaba una losa de cimentación. Se mandaron una losa. La cantidad de dinero que entra de ahí, ¿no? Pero así, toman decisiones sin un estudio, ¿no? A veces no es necesario una losa. Una viga de cimentación se soluciona todo. Cimentaciones o zapatas aisladas con profundidades de plante de 2 metros, qué sé yo, ya es suficiente. Una losa para 2 niveles. El edificio de la Continental, por ejemplo, tiene una losa, ¿no? Pero son 17 pisos. Es otra cosa. Bien. Este es un sistema losa pilote, como pueden ver. También utilizamos losas. Pues esto se utiliza cuando tenemos un suelo heterogéneo. Generalmente está resistiendo la carga por fricción, no es por punta, y el suelo es heterogéneo, entonces la combinación losa-pilote se hace excelente para ese tipo de problemas. Bueno, los pilotes colocados bajo la losa permiten una reducción significativa del asentamiento total, además ofrecen resistencia a la flotabilidad, ¿no? ¿Por qué ocurriría la flotabilidad? Elevado nivel freático, ¿cierto? Que colocar una losa también no soluciona o tiene sus riesgos, ¿no? Así como las presas de concreto, tienes una losa aquí y el nivel freático es muy alto, lo que va a generar son supresiones. Entonces lo que va a hacer estas supresiones es intentar elevar la losa. Si la carga aquí no es suficiente, ¿no? Pues sinceramente la losa va a tender a flotar, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que el peso de la losa y la carga que la carga muerta que se va a transmitir al suelo sean mayores a las supresiones. Hace poco un colega me comentó, no, hemos llamado a los especialistas,
y han concluido que no es necesario losa. Zapatas con vigas y cimentación suficientes. El nivel freático es alto. No sé cómo hacer, ¿no? Yo no acepté el trabajo porque no quería pagar. Y es un dolor de cabeza, ¿no? Si no quieren pagar, no conviene. Bueno, estas son algunas recomendaciones. La construcción de edificaciones cerca de un talud. Como pueden ver, aquí nos recomienda las distancias mínimas, ¿no? ¿Qué más? También las fundaciones por encima de un talud. ¿Cuánto debería ser? Bueno, para este semestre les he puesto una ecuación que permite calcular la capacidad de carga última. Es decir, no es lo mismo calcular una capacidad de carga última aquí con Terzaghi que calcular aquí o aquí, ¿no es cierto? Aquí ya el confinamiento pues es limitado en este sentido. ¿Ya? No es infinito, ¿no? Terzaghi considera que el confinamiento de la zapata es infinito, pero cerca de un talud eso ya no se da. ¿Ya? En ese caso vamos a tener que utilizar la ecuación de Basic que considera las zapatas cercas a un talud. ¿Listo? Bien. Listo. Bueno, este grafiquito ya representa la fundación de zapatas en la pendiente de un talud, ¿no? Nos recomienda ahí la distancia mínima que al menos debería tener entre zapata y zapata, 2 veces B el ancho de la zapata, ¿no? Para no coincidir pues en la zona de influencia donde está actuando, se está distribuyendo los esfuerzos cortantes por debajo de esa zapata de aquí, ¿no? Más o menos la zona de influencia sería todo eso, ¿no? En taludes. Bien, capacidad de carga en suelos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 45. 10 horas, señores. Buenas tardes. Sí, ¿no? Hace media hora también. Más o menos. Bien, continuamos entonces. Bien, capacidad de cargas en suelos, como les expliqué en el anterior grafiquito, ¿no? Este sería nuestra capacidad de carga última, esfuerzo de formación. Ahí ya ustedes se anotan pues en la separata, ¿no? Y este sería el altísimo. ¿Listo? Bien. Luego también tenemos la capacidad de carga última neta, la capacidad de carga admisible neta y la capacidad de carga admisible bruta también. Es porque es bruta. No, señores, es este. Entonces la neta es, restamos lo que es la sobrecarga. Entonces vamos a hacer un grafito acá más o menos. Ahí tenemos una zapata aislada. Hemos dicho que esto es el B, esta distancia acá es el ancho de la circunvalación. Hemos dicho que esto es el B. Bueno, esta es la dimensión de la columna, ¿no? De B por
no sé, D por L, la dimensión de la. También tenemos el peralte, H. Entonces, ¿qué parámetros influyen en la capacidad de carga? Obviamente, la sección de la zapata, ¿no? El área, los parámetros que influyen en la capacidad de carga va a ser el área, no sé, P por L vamos a poner, ¿qué más? DF, que es la profundidad de desplante o la profundidad de cimentación, también le dicen en otros textos, profundidad de cimentación o desplante. Bien, influye también el tipo de suelo, influye también la existencia del nivel freático, influye también lo que es la excentricidad. Las principales son esas, ¿no? Bien. Ahora, entonces, ¿qué necesitamos para poder determinar la capacidad de carga última? Pues necesitamos conocer todos esos datos, principalmente, ¿no? Calcular un DF, calcular la dimensión de la zapata, y querramos o no, necesitamos a cuánto de carga está llegando aquí para poder dimensionar. ¿Cuánto es? Entonces, si al menos no tiene el metrado de cargas la estructura, no hay forma de determinar la capacidad de carga del suelo, o al menos definir las dimensiones de la fundación. Señores, eso contradice mucho con lo que existe en la vida profesional, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las entidades públicas? Contratan a un señor que hace estudio de suelos, en su laboratorio, en su TDR pone cálculo de capacidad de carga, cálculo de escalamiento. Si no tiene el detalle de la estructura, ni el peso, ni la distribución, ni la arquitectura, ¿de dónde va a sacar eso? Asumen profundidad de desplante 1 metro, zapatas 2x2, capacidad de carga te presentan un dato y eso lo utilizan hasta el final del diseño de la estructura. Y todavía ponen en expediente técnico, según el estudio de mecánica de suelos, la capacidad de carga última es 1.3 kg por centímetro cuadrado. ¿Está bien o no? No está bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué conduce eso? Generalmente al sobredimensionamiento de la estructura, y eso obviamente encarece el proyecto. Hace poco desde Cusco me llamó un compañero, no lo conozco, quién será. ¿Cómo habrá conseguido mi número? Todo desesperado, ¿no? Y me comenta que tenía unas gravas mal gradadas, no hay nivel freático y supuestamente pues la grava
estrato gravoso pues está continuando, ¿no? En la profundidad. ¿En qué zona sísmica está Cusco? Tres, ¿no? Aumentó ahora, ¿no? Pero aún así pues no representa un riesgo, ¿no? Y estaban diseñando, ejecutando un centro de salud de un nivel, profundidad de plante 2 metros, zapatas combinadas, algunas zapatas con vigas de cimentación. ¿Cuántas son las dimensiones de zapata? 2 por 2 metros. Estás loco, Lito. No es que la capacidad de carga última sale 1.4 kilos por centímetro cuadrado. Difícil, pues. Las arenas nomás tienen 2.2. Las gravas mucho más. Ingeniero, pero el dimensionamiento o el diseño de nuestras zapatas no va a depender también del tipo de estructuras que vamos a hacer, si va a ser albañilería o si va a ser aporticado. No, más que nada es las cargas que vas a transmitir. Porque Sí. tenía entendido que, por ejemplo, cuando haces albañilería, no hay que darle mucha importancia a lo que son las columnas, por ende, las zapatas. Y cuando era porticado, ahí sí, porque solamente lo que transfiere la carga al suelo son las columnas. Bueno, en una albañilería confinada, al final quienes transmiten los esfuerzos al suelo son las zapatas, ¿no? Dependiendo, si son zapatas aisladas o zapatas continuas. Bueno, si son zapatas continuas y cimiento correo, consideras que zapatas continuas. Al final de cuentas termina en eso. Obviamente, en una zapata continua la distribución de esfuerzo va a ser lineal. Puede que sea. En caso sean arenas, pues va a ser mucho mejor, pero en caso sean arcillas, ahí no influye nada. ¿Por qué? Pues porque las dimensiones de la forma no influyen en la capacidad de carga de arcillas. Literalmente porque la división es 0, toda esa parte se anula. Pues más depende de la profundidad del plano. Depende del tipo de suelo. ¿Ya? Bien. Más bien, ¿de qué depende la capacidad de carga? Pues del tipo de fundación. No es lo mismo una zapata aislada, una combinada, una losa, una cimentación profunda. Obviamente una cimentación profunda, su capacidad de carga va a ser mucho mayor que la zapata. Bien. Continuamos. Bueno, las zapatas aisladas, las estructuras estructurales aplicadas solo acá en la superficie. Durante este proceso inducen esfuerzos de compresión y de corte en dicho suelo. La magnitud de estos esfuerzos depende en gran medida de la presión de contacto o la presión de apoyo, ¿no? He borrado ahí la figura. ¿Qué es la presión de apoyo? Pues es el esfuerzo que está transmitiendo en el área de la zapata, ya sea una zapata aislada, una zapata combinada, una losa, ¿no? Entonces, imagínense que esto es la base de la zapata. La presión de apoyo va a ser esta de acá. Generalmente lo vamos a denominar con ese símbolo allí. ¿Listo? Entonces eso es importante para entender. Si la presión de apoyo es suficientemente grande, estos esfuerzos de corte pueden exceder la resistencia al corte del suelo, lo que produce una falla de capacidad, ¿no? Entonces, esta presión, lo que nosotros tenemos aquí, la que se opone, va a ser con la misma magnitud, ¿no? Pero que la que resiste en el suelo va a ser el poder visible. Entonces, este QA tiene que ser menor o igual a ¿cuál es? Ya. Antes de que falle poco. La capacidad de carga neta última es la presión máxima del suelo, eso ya es inicial. Tienen las formulitas. La capacidad permisible o admisible es lo mismo. Acá me faltó cualificar, ¿no? Admisible es el último esfuerzo de seguridad.
la capacidad de carga bruta es igual al... ¿Qué es el Q? Bueno, acá tenemos una imagen que nos ayuda. El Q es este de acá, es la sobrecarga. ¿Listo? Este estrato de aquí que está por encima es, pongamos que esto es el ancho de la zapata. Tenemos que, esta es la altura, el E, ¿cierto? Y este suelo va a tener un peso específico. Por lo tanto, este señor de aquí va a ser el peso específico por D. Ahora, si existe nivel freático por encima del nivel de cimentación o la profundidad del plante, hay que restarle la supresión, ¿ya? O la presión de poros. Es decir, imaginemos que aquí está el nivel freático, entonces hay que restarle toda esta altura, ¿no? Si está aquí el nivel freático en este punto, ya por mecánica cero sabemos redes de flujo y todo eso, ¿no? Aquí hay un nivel de presión, aquí también, ¿cierto? Generalmente cuando no tenemos estos casos, o tenemos estos casos, uniformizamos, ¿no? Esto no está en contigo, ¿no? Más o menos imaginemos algo así. ¿Listo? Menos 1. Vamos a empezar entonces a hablar del criterio de Terzaghi para el cálculo de capacidad de carga. Entonces, según Terzaghi, cuando colocamos una zapata en el suelo, lo que va a generar es una superficie de ruptura tipo espiral logarítmica, como se muestra ahí, ¿no? Es decir, va a generar una superficie de ruptura de este tipo de acá, donde en esta dirección van a estar los esfuerzos de corte que quieren cizallar el suelo, ¿no? Y la que se van a oponer aquí va a ser el esfuerzo de corte de resistencia. Esta sí depende de quién, de la proyección y el ángulo de presión. ¿Ya? Entonces, para Terzaghi dice que solo esta parte de la masa del suelo, ¿no?, es la que otorga resistencia al suelo para resistir las cargas que se le transmiten, ya sea por la edificación o cualquier tipo de estructura. Ya por Meyerhoff vino y dijo, eso más que nada por observaciones experimentales en el laboratorio, y intentado simular, ¿no? Y para Meyerhoff ya esta superficie de ruptura se transmite hasta acá. Eso es para Meyerhoff. Entonces el color rojito representa la superficie de ruptura de Terzaghi. Bien, aquí tenemos algunas hipótesis que asume Terzaghi para poder cuantificar, dar una ecuación que permita calcular la capacidad de carga última en zapatas aisladas. ¿Cuáles son esas hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Metodología, ¿no? Una idea que puede ser verdadero o falso. Sí. Una suposición. Una suposición, ¿no? Bueno, en este caso sería eso. En investigaciones, pues es una conclusión tentativa, ¿no? Análisis de ruptura. El análisis de ruptura lo realiza asumiendo una zapata corrida, ¿no?, o continua, donde L es mayor o igual a 5 veces B. Ello permite que el problema se exprese en un espacio bidimensional, ¿no? ¿Cuál es el espacio bidimensional? Pues lo que estamos viendo en la imagen. Tenemos las dimensiones en Y, las dimensiones en X, ¿no? Análisis bidimensional. De tal forma que despreciamos la longitud mayor de la zapata. Asume que DF es menor o igual que B. Bueno, voy a borrar todo eso.
Entonces, ello permite despreciar la resistencia de sedimento del suelo por encima de la profundidad plante, ¿no? Justo lo que les veíamos en la imagen superior, esta parte de acá, ¿no? Lo despreciamos. Pero es el Terzaghi, ¿no? Hoy en día ya consideramos ese valor. Solo que les estoy dando la información para que una mejor toma de decisión, ¿no? Considera que el suelo sobre la base de la zapata es rígido, poco deformable, lo que conlleva a una ruptura general. Bueno, ello nos lleva a una interrogante de los modos de ruptura que existen en el suelo debido a las cargas SL transmitidas. En este caso tenemos tres tipos de ruptura: la ruptura por corte general, la ruptura por corte local y por punzonamiento. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues según estas indicaciones de la tablita y también de los gráficos. Como pueden ver, la falla general por corte representa un comportamiento frágil o dúctil. Este comportamiento acá. Este es esfuerzo o carga y este es deformación. Frágil o dúctil. Frágil, ¿no es cierto? Un comportamiento frágil. Bien. Esto ocurre generalmente en qué tipos de suelo. Vamos a retroceder entonces a nuestra tablita. Arenas densas, arcillas rígidas, ya, en este tipo de suelos. La superficie de falla bien definida, ¿no? Ahí sí se puede observar esa superficie de falla que indicó Terzaghi. Esa no sale por ecuaciones matemáticas o sale por observaciones en el laboratorio. ¿Qué más? Abultamiento en la superficie. En este tipo de fallas, lo que vamos a observar es un desplazamiento del suelo en la superficie, como vemos aquí. ¿Qué más? Asentamiento, pues pequeños asentamientos, porque es una falla frágil, falla a pequeñas deformaciones, por esa razón, ¿no? La forma de falla es súbita, la curva carga asentamiento es un pico, hay una falla bien definida, el comportamiento de la zapata es rotacional, es decir, ¿cuál es la desventaja de este tipo de falla? Como pueden ver, son arenas densas y arcillas rígidas. Obviamente este tipo de suelos resisten más, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que si llegas a exceder esa capacidad de carga, el colapso de la estructura en este caso es inmediato. ¿Ya? Es inmediato. ¿Por qué? Pues se presentan los pequeños asentamientos. Es un poco difícil de poder predecir, ¿no? Bueno, luego tenemos el corte local o la falla por corte local, que es más o menos este tipo de comportamiento, ¿no? Tenemos un ligero desplazamiento del suelo, la falla o la superficie de falla es más o menos definida, no tan bueno, y esa es la curva que podemos observar en el comportamiento del suelo. ¿Ya? Tenemos carga y tenemos deformación. Ahora, ¿dónde consideramos la capacidad de carga última en ese gráfico? ¿Dónde creen, señor? Aquí. ¿Estará bien? No, no es cierto, porque el suelo ya falló mucho más antes. El punto negrito que están viendo, más o menos ese es el punto de capacidad de carga última del suelo. Es donde ya la trayectoria o el diagrama, en este caso esfuerzo de deformación, tiende a describir a una pendiente constante, ¿no? Esa es una falla por corte local. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el suelo tiende a experimentar grandes deformaciones y las deformaciones conllevan a un incremento de rigidez del suelo. Como pueden ver, vamos a ver, suelos de densidad o consistencia media, ¿no? Parcialmente definida la superficie de falla, desplazamiento del suelo pequeño, asentamiento moderado, forma de falla progresiva, es decir, el colapso no es inmediato, puedes observar deformaciones diferenciales, qué sé yo, ¿no? Pico redondeado, ese comportamiento de zapatas se hunde gradualmente. Entonces, comportamientos totalmente contradictorios a esto es la falla por funcionamiento.
Prácticamente el funcionamiento es el antónimo del corte general. Bueno, estos son los gráficos que podemos observar. Es decir, una vez que alcanzan la carga última, bien, terminan siendo constantes o pueden ir incrementando, ¿no? Pero eso no quiere decir que la capacidad de carga última es mayor, sino simplemente la rigidez del suelo va incrementando debido a la deformación del propio suelo. En este caso no se experimenta ningún tipo de movimiento del suelo hacia la superficie, no hay una superficie de falla definida, simplemente la zapata se va hundiendo. ¿En qué tipo de suelos podemos observar este de acá? Arenas sueltas, arcillas blandas, abultamiento nulo, asentamiento plano, ¿no? Se hunde continuamente. Prácticamente en suelos blandos, ¿no? O arcillas blandas, como dice, ¿ya? ¿Qué son arcillas blandas? Generalmente son suelos con alta plasticidad y se presentan ese tipo de comportamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Bien. Notas. Asentamientos con D sobre B menores a 2 son superficiales, pueden ocurrir cualquier tipo de falla, ¿no? Depende de la densidad. D sobre B mayor a 4 son ya simulaciones más profundas, predomina la falla por funcionamiento, ¿no? Suelos cohesivos no drenados, falla por corte general. Eso es importante también, ¿no? Arenas densas, densidad relativa mayor a 67, falla por corte general. Entre 30 a 67 densidad relativa por corte local y densidad relativa menores o iguales a 30, falla por funcionamiento. El modo de ruptura no solo depende del grado de compacidad del suelo, sino también de la profundidad del desplante, como se observa en la figura a continuación. ¿Cuál es esa figura? Este de acá. Esta figura es más relacionada para arenas. Bien. Entonces, en el eje X tenemos la densidad relativa del suelo y en el eje Y tenemos la relación profundidad desplante ancho de la zapata. Aquí tenemos la falla por funcionamiento, por corte local y por corte general. Como pueden observar, si tenemos una relación mucho más profunda aquí, por más que tu densidad relativa sea 80%, la falla va a ser por funcionamiento. Entonces, si la falla sea corte general, no siempre depende de la densidad relativa, sino también de la profundidad de cimentación. ¿Ya? Y así es. Lo mismo pasa con el corte general. Por eso ese es el gráfico de I que nos permite definir en qué tipo de falla nos ubicamos. Bueno, esta es una recomendación, pero siempre es mejor ubicar en qué tipo de falla estamos. A veces, ¿no? Como todos los problemas prácticos de diseño de zapatos, es necesario verificar caso por final y luego realizar análisis de asentamiento para comprobar que las zapatas no exprimen asentamientos sucesivos. Es que para confirmar la capacidad de carga última o admisible del suelo, no solo es necesario hacer este cálculo, sino también calcular cuánto es el asentamiento admisible, ¿no? Y asumir el menor de ellos, es decir, la capacidad de carga última calculada por estas ecuaciones y la capacidad de carga última calculada considerando los asentamientos en campo. Bien, ¿qué es? Los ensayos, ¿cómo van? O hasta aquí, antes de hablar de ensayos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ha quedado claro, señores, la parte teórica? Entonces, ya mañana estamos con las ecuaciones de Tarzán y otras ecuaciones.
realizar los ensayos. Bien, el trabajo de investigación, ¿cuándo me lo van a entregar? Mañana. Mañana se da apertura. Mañana se puede. Bien, tienen hasta el 15, señores. Ese es el 2000. Pero no está frío, no seas malo, que acá dice resumen. Ya le he puesto resumen. Revisión bibliográfica. No quiero control C, control V, ni siquiera, perdón, mucho menos inteligencia artificial. Rápido darse cuenta con la inteligencia artificial. No tiene coherencia, es muy general su descripción. Aquí con mi metodología. Aquí, si no me equivoco, esta parte de acá que está sombreada, que es correlaciones existentes, es muy importante. Las ecuaciones que ustedes van a presentar, pues pónganle el autor, de dónde han extraído esa información. ¿Ya? Si colocan las ecuaciones y solo Dios sabe si es cierto o no. Equipo y metodología, desarrolla una aplicación con datos como si hubiera realizado el ensayo, ¿no? Entonces ya ustedes agarran un ejemplo de la fuente y intentan procesarla, ¿no? Toda la investigación que han realizado. Acá tienen la rúbrica, como se les va evaluando. Bien, esto lo voy a subir acá. Pero antes creo que sí, no aparecen. No, haré que lo arregle. Bien, entonces lo voy a cargar aquí el como eso ya tenían ya seleccionado más antes, digo, ya hemos sorteado los temas, ¿no? Supongo que ya no han avanzado, pero no se habría ido por Semana Santa y ya. Bien, señores, ¿alguna pregunta? Siguiente semana les entrego su control.
Pueden traer la resolución a la siguiente semana. En la retroalimentación claro, me lo presentan para poner ¿Le presentamos en físico o...? su participación. Sí, en físico. Resolución de. El control 1. ¿Ya hay nota? 0,5 puntos. No, los ensayos que han hecho en la hemos salteado con ustedes.